¿Alguna vez se ha encontrado pensando, mientras se levanta del sofá o sube unas escaleras, que ya no tiene la misma chispa de antes? Esa sensación de que las piernas no responden igual, que el cuerpo pesa un poco más cada día. Es una pregunta que me hacen muy a menudo en la consulta, una preocupación real que veo reflejada en muchos rostros. No es solo una cuestión de hacerse mayor, es algo más profundo, que afecta a nuestra autonomía y a la alegría de vivir plenamente. Queremos seguir disfrutando, ¿verdad? De nuestros paseos, de jugar con los nietos, de esa independencia tan valiosa. Pero, a veces, parece que el cuerpo se resiste, que la fuerza se escapa poco a poco, casi sin que nos demos cuenta. Es como si, de repente, algo cambiara en el motor de nuestro cuerpo, volviéndolo un poco más lento, un poco menos potente. Y es ahí donde empieza nuestra conversación de hoy. Piense en las pequeñas cosas del día a día, ese bote de mermelada que antes abría sin problema y ahora se resiste. O el simple hecho de cargar con la bolsa de la compra, que de repente se siente pesada, demasiado pesada. ¿Se ha dado cuenta de que, quizás, antes caminaba con más soltura, y ahora cada paso parece requerir un esfuerzo extra? Son esos pequeños detalles, esos momentos cotidianos, los que nos dan las primeras señales de que algo está cambiando en nuestra fuerza muscular. Y no es una imaginación suya, no, es una realidad que muchos experimentan, y que, si no le prestamos atención, puede ir minando nuestra confianza y nuestra capacidad de hacer las cosas que nos gustan. Es una preocupación legítima, y es importante hablar de ella sin tapujos. Porque al final no se trata solo de levantar peso o de correr una maratón. Se trata de nuestra independencia. De poder levantarse de la cama con agilidad, de alcanzar ese objeto en el estante superior, de disfrutar de un paseo largo sin miedo a cansarse demasiado o a perder el equilibrio. ¿Verdad que esa sensación de autonomía es impagable? Es la base de una vida plena y activa, y cuando notamos que esa base se tambalea, aunque sea un poquito, la preocupación es natural. Nos preguntamos, ¿qué me está pasando? ¿Es normal? ¿Hay algo que pueda hacer para evitar que vaya más? Y la buena noticia es que sí, hay mucho que podemos hacer. Pero antes, hay que reconocer la señal, entender lo que el cuerpo nos está diciendo. Es como si, poco a poco, fuéramos perdiendo un poquito de esa energía, de esa vitalidad que nos permitía movernos con libertad. ¿Siente a veces que, aunque no haga grandes esfuerzos, el cansancio se asienta más rápido? ¿Que esa caminata habitual ahora le deja más agotado de lo normal? Es una sensación común, un pequeño goteo de fuerza que con el tiempo, puede convertirse en un arroyo, y nadie quiere ver cómo su capacidad de hacer las cosas por sí mismo se reduce. Es una preocupación que, lejos de ser banal, afecta a la esencia de cómo vivimos nuestro día a día. Queremos seguir sintiéndonos fuertes, capaces, ¿no es así? Es un deseo humano, y muy comprensible. Y a veces, esta pérdida de fuerza no solo se manifiesta en la dificultad para levantar cosas, sino también en un cierto temor. ¿Ha notado alguna vez un ligero desequilibrio al caminar? ¿O una sensación de inestabilidad que antes no tenía? ¿Quizás un pequeño tropiezo que le ha asustado más de la cuenta? El miedo a las caídas es una preocupación muy real, y está directamente relacionado con la fuerza de nuestras piernas y el equilibrio general. Es un instinto de protección, una señal de alerta que nos lanza el cuerpo cuando siente que su base no es tan sólida como antes. Y es precisamente en este punto donde empezamos a darnos cuenta de que no es solo una cuestión estética, sino de seguridad y calidad de vida. Piense en todas esas actividades que le encantan. ¿Disfruta de la jardinería, de pasear por el parque, de subir al autobús sin prisas, o simplemente de levantarse de la silla con facilidad? Cuando la fuerza muscular disminuye, estas acciones tan cotidianas pueden volverse un desafío. ¿Ha notado que, quizás, empieza a evitar ciertas cosas porque ya no tiene las mismas ganas o le cuesta demasiado? A menudo, no es falta de ganas, sino que el cuerpo nos está pidiendo un poco más de apoyo, un empujón para seguir adelante. Queremos que la vida siga siendo una aventura, no una serie de obstáculos. Y la fuerza muscular es una de las claves para mantener esa puerta abierta. Y es en este momento cuando estas señales se hacen más evidentes, cuando surge la pregunta clave: doctor, ¿qué puedo hacer? Estoy comiendo bien, necesito hacer más ejercicio. Muchos de ustedes me consultan sobre la dieta, especialmente sobre las proteínas. ¿Comer huevos es suficiente?, me preguntan. Y es una pregunta excelente, porque demuestra una preocupación genuina por cuidar el cuerpo. Pero a menudo, la respuesta no es tan sencilla como parece, y lo que funcionaba hace unos años, quizás necesite un pequeño ajuste ahora. Es ahí donde la confusión puede empezar.
y donde mi papel es guiarles con información clara y útil, para que tomen las mejores decisiones para su salud y bienestar. Porque, aunque sea cierto que con la edad se produce un desgaste natural, lo que llamamos sarcopenia, quiero que quede muy claro, no es una condena, no estamos hablando de algo inevitable que no tiene solución, al contrario, estamos hablando de un proceso sobre el que podemos influir, y mucho. ¿Se imagina volver a sentir esa vitalidad, esa fuerza para disfrutar de cada día, sin limitaciones autoimpuestas por el cansancio o la debilidad? Ese es el objetivo. Reconocer el problema es el primer paso, pero el segundo, y el más importante, es saber que tenemos herramientas para combatirlo, para recuperar terreno, y para seguir viviendo con la máxima calidad. Es un mensaje de esperanza y de acción. Como su médico, veo estas inquietudes a diario. Entiendo la frustración, la preocupación que genera, el sentir que el cuerpo no responde como antes. Y es precisamente por eso que hoy quiero abordar este tema con la cercanía y la claridad que se merece. No es una charla teórica, es una conversación de amigo a amigo, de médico a paciente, sobre cómo podemos trabajar juntos para mantener esa chispa, esa fuerza que nos permite vivir plenamente. Porque su bienestar, su autonomía, es mi mayor prioridad. Y si hay una forma sencilla y eficaz de ayudarles en este camino, mi deber es compartirla con ustedes, de forma directa y sin rodeos. Así que, si alguna de estas situaciones le suena familiar, si ha sentido esa pequeña punzada de preocupación por su fuerza o su vitalidad, sepa que no está solo. Y lo más importante, sepa que hay soluciones. Vamos a explorar juntos por qué ocurre esto, qué señales debe tener en cuenta, y sobre todo, qué pasos concretos y sencillos puede dar para marcar una diferencia real. Porque entender el problema es el primer paso para empoderarse y tomar el control de su salud muscular. Prepárese para descubrir cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en su calidad de vida, dándole la fuerza y la confianza que se merece para seguir disfrutando de cada momento. Retomando nuestra conversación, es crucial entender qué es exactamente lo que está sucediendo en nuestro cuerpo cuando la fuerza empieza a flaquear. Lo que observamos, y lo que muchos sienten, es lo que en medicina llamamos sarcopenia. No es simplemente hacerse mayor y ya está. Es un proceso específico, una condición progresiva que se caracteriza por la pérdida de masa, fuerza y función muscular. Piense en sus músculos, no solo como la carne que le permite moverse, sino como los motores que impulsan cada acción de su día. Con la sarcopenia, estos motores empiezan a perder potencia, a encogerse y a funcionar con menos eficiencia. Es como si el cableado interno se debilitara, haciendo que cada movimiento requiera un esfuerzo desproporcionado. Esta pérdida no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso insidioso, que a menudo avanza silenciosamente durante años antes de que realmente notemos sus efectos en nuestra vida diaria. Imagínese una cuenta de ahorros donde cada día se retira una pequeña cantidad, casi imperceptible al principio. Con el tiempo, esa cuenta se va vaciando. Lo mismo sucede con nuestra masa muscular. Después de cierta edad y especialmente a partir de los 40 años, empezamos a perder masa muscular de forma natural. Pero en la sarcopenia, esta pérdida se acelera y se convierte en un problema significativo. Es una realidad que afecta a millones de personas, y comprenderla es el primer paso para poder actuar. La clave no es solo la cantidad de músculo que tenemos, sino también la calidad de ese músculo. Con la sarcopenia, no solo disminuye el volumen muscular, sino que las fibras musculares cambian, se vuelven menos eficientes, y a menudo son reemplazadas por grasa, o tejido conectivo, que no tiene la misma capacidad de generar fuerza. Es como tener un coche con un motor potente, pero con bujías viejas y filtros sucios, no rendirá al máximo. Por eso, incluso personas que no parecen delgadas, pueden estar experimentando sarcopenia si su masa muscular funcional se ha visto comprometida. Es un enemigo silencioso que mina nuestra autonomía y vitalidad poco a poco. Esta condición no es exclusiva de las personas muy mayores o frágiles. Aunque su prevalencia aumenta con la edad, puede empezar a manifestarse antes de lo que pensamos, a partir de los 40 o 50 años, si no se toman las medidas adecuadas. La vida moderna, a menudo sedentaria, contribuye a acelerar este proceso. No nos movemos tanto como antes, no realizamos trabajos físicos intensos, y a veces, la alimentación no es la más adecuada para mantener nuestros músculos fuertes. Es un tema que nos concierne a todos, porque la fuerza muscular es la base de nuestra salud y nuestra capacidad de disfrutar de la vida sin limitaciones. Y lo más importante que quiero que recuerden sobre la sarcopenia, es que, aunque es un proceso fisiológico asociado al envejecimiento, no es una sentencia inmutable. No estamos hablando de algo que simplemente hay que aceptar sin más. Al contrario,
Es una condición sobre la que tenemos un margen de acción enorme. Podemos ralentizar su progresión, e incluso revertir parte de la pérdida de masa y fuerza muscular. Este es el mensaje central. Hay esperanza, y hay soluciones prácticas a nuestro alcance. No se trata de volver a los 20, sino de recuperar la vitalidad y la capacidad funcional, que nos permita vivir con dignidad y alegría cada día. Para que se hagan una idea de la magnitud de este problema, las estadísticas son bastante reveladoras. Se estima que, a partir de los 40 años, comenzamos a perder aproximadamente entre un 3% y un 8% de nuestra masa muscular por década. Imaginen. Esto significa que, si no hacemos nada para contrarrestarlo, cuando lleguemos a los 70 u 80 años, podríamos haber perdido una parte sustancial de la fuerza que teníamos en nuestra juventud. Y esta pérdida no es solo estética, es funcional. Es como si el motor de nuestro coche se redujera a la mitad de su tamaño original, con la consiguiente pérdida de potencia y agilidad. La prevalencia de la sarcopenia es alarmante, especialmente en la población mayor. Se calcula que afecta entre el 5% y el 13% de las personas de 60 a 70 años, y a más del 50% de las mayores de 80. Piense en ello, si tiene 80 años, hay más de la mitad de posibilidades de que usted o alguien muy cercano esté lidiando con esta condición. Estas cifras no son para asustar, sino para concienciar sobre la importancia de prestar atención a nuestra salud muscular. No es un problema aislado, es una cuestión de salud pública que impacta directamente en la calidad de vida de nuestros mayores y en la sostenibilidad de los sistemas de salud. Y no solo hablamos de la pérdida de masa muscular, sino también de su impacto económico y social. Las caídas, por ejemplo, que están directamente relacionadas con la debilidad muscular, son una de las principales causas de hospitalización y discapacidad en personas mayores. Los costes asociados a fracturas, rehabilitación y pérdida de autonomía son enormes. Esto subraya que la sarcopenia no es solo una preocupación individual, sino un desafío colectivo. Invertir en la prevención y el tratamiento de la sarcopenia es invertir en una sociedad más sana, más activa y con menos dependencia. Además, estudios recientes demuestran que la sarcopenia no solo afecta la capacidad física, sino que también puede tener un impacto en la salud metabólica general. Unos músculos fuertes son fundamentales para regular el azúcar en sangre, ya que son los principales consumidores de glucosa en el cuerpo. Cuando la masa muscular disminuye, la resistencia a la insulina puede aumentar, incrementando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Es decir, nuestros músculos no solo nos mueven, sino que también son clave para el buen funcionamiento de nuestro metabolismo. Es una interconexión vital que a menudo pasamos por alto. Estos datos son un recordatorio de que la fuerza muscular es mucho más que una cuestión de apariencia o de rendimiento deportivo. Es un pilar fundamental de nuestra salud general y de nuestra independencia. Ignorar la pérdida de fuerza muscular es como ignorar las luces de advertencia en el salpicadero de nuestro coche. Al principio, pueden parecer insignificantes, pero con el tiempo, pueden indicar problemas mayores y más difíciles de resolver. Por eso, entender la magnitud de la sarcopenia y sus implicaciones es el primer paso para tomar el control y proteger nuestra calidad de vida futura. Ahora, hablemos de los riesgos, de lo que realmente nos preocupa cuando la fuerza muscular empieza a fallar. El más evidente y, quizás el más temido, es el riesgo de caídas. Cuando nuestras piernas pierden fuerza y nuestro equilibrio se tambalea, cualquier pequeño obstáculo, una alfombra, un bordillo, o incluso un suelo mojado, puede convertirse en una trampa peligrosa. Una caída en la tercera edad no es un simple tropiezo, puede derivar en fracturas graves, como la de cadera, que a menudo conllevan una larga hospitalización, pérdida de movilidad, y en muchos casos, una disminución drástica de la calidad de vida y la independencia. Más allá de las caídas, la sarcopenia nos roba la autonomía en las pequeñas cosas del día a día. ¿Recuerdan ese bote de mermelada que se resiste? ¿O la bolsa de la compra que pesa demasiado? Estas son señales. La dificultad para levantarse de una silla baja, para subir escaleras sin apoyarse, para vestirse, ducharse o preparar la comida, son riesgos tangibles. Son acciones que antes hacíamos sin pensar, y que, de repente, se convierten en un esfuerzo titánico, o requieren la ayuda de otros. Y esa dependencia, esa pérdida de capacidad de valerse por uno mismo, es una de las mayores frustraciones para mis pacientes. Otro riesgo importante, y a menudo subestimado, es el impacto en nuestra salud general y nuestra capacidad de recuperación. Si un cuerpo con sarcopenia sufre una enfermedad, una infección o necesita una cirugía, su capacidad para recuperarse es significativamente menor. Los músculos no solo nos mueven,
Son una reserva de proteínas vitales que el cuerpo utiliza para curarse y repararse. Con menos músculo, el proceso de convalecencia es más lento, más complicado, y el riesgo de complicaciones aumenta. Es como intentar construir una casa con menos ladrillos y menos cemento. La estructura será más débil y vulnerable. Además, la pérdida de fuerza muscular se asocia a un menor nivel de actividad física. Si le cuesta caminar o le da miedo caerse, es natural que reduzca sus paseos o evite ciertas actividades. Esto crea un círculo vicioso. Menos actividad lleva a más pérdida muscular, lo que a su vez reduce aún más la capacidad de moverse. Y la inactividad no solo afecta a los músculos, también impacta en la salud cardiovascular, ósea y mental. El aislamiento social, la depresión y la pérdida de interés en aficiones son riesgos reales cuando el cuerpo no nos acompaña para disfrutar de la vida. En resumen, los riesgos de la sarcopenia van mucho más allá de la simple debilidad. Afectan nuestra seguridad, nuestra independencia, nuestra capacidad de recuperación ante enfermedades y nuestra calidad de vida en general. No es una cuestión menor, es una prioridad. Y el mensaje es claro: si no actuamos, el camino nos lleva a una mayor fragilidad y dependencia. Pero la buena noticia, y no me cansaré de repetirlo, es que tenemos las herramientas para cambiar este rumbo. Reconocer estos riesgos es el primer paso para motivarnos a tomar las riendas y proteger nuestro futuro. ¿Cómo podemos reconocer si la sarcopenia nos está afectando? Las señales, como ya hemos comentado, suelen ser sutiles al principio, pero se van haciendo más evidentes. Uno de los síntomas más comunes es la sensación de debilidad generalizada. Esa percepción de que las tareas cotidianas que antes eran fáciles, como levantar una silla o abrir un frasco, ahora requieren un esfuerzo considerable. No es que se le hayan quitado las ganas, es que la fuerza muscular simplemente no está respondiendo como solía hacerlo. Es una fatiga que va más allá del cansancio normal y que persiste. Otro síntoma clave es la lentitud al caminar, o la dificultad para mantener un ritmo. Si nota que sus pasos son más cortos, que le cuesta seguir el paso de otros, o que subir una pendiente le deja sin aliento rápidamente, es una señal de alarma. La velocidad de la marcha es un indicador muy fiable de la salud muscular. Si su velocidad disminuye, es probable que la fuerza de sus piernas también lo haya hecho. Esta lentitud puede manifestarse también en la dificultad para levantarse rápidamente de una silla o de la cama, necesitando apoyarse o impulsarse con los brazos. El aumento de la dificultad para realizar actividades físicas básicas también es un síntoma claro. Si antes podía caminar 1 hora, y ahora apenas aguanta 20 minutos, o si el simple hecho de cargar con las bolsas de la compra hasta casa se convierte en una odisea, su cuerpo le está enviando un mensaje. Además, la pérdida de peso involuntaria, especialmente si no ha cambiado su dieta y no está intentando adelgazar, puede ser un signo de pérdida de masa muscular, no de grasa. Es fundamental prestar atención a estas señales, por pequeñas que parezcan. La inestabilidad y el desequilibrio son otros síntomas preocupantes. Si se siente menos seguro al caminar, si tiene que agarrarse a los muebles o a las paredes para no caerse, o si ha experimentado pequeños tropiezos o caídas que antes no ocurrían, esto es una señal directa de que su fuerza en las piernas y su equilibrio están comprometidos. La pérdida de masa muscular afecta directamente la capacidad de nuestro cuerpo para estabilizarse y reaccionar rápidamente ante un desequilibrio. Es una señal que no debemos ignorar, ya que aumenta el riesgo de accidentes. Finalmente, la disminución del tamaño de los músculos, especialmente en brazos y piernas, aunque a veces es difícil de percibir a simple vista, puede ser un síntoma. Si nota que su ropa le queda más holgada en ciertas zonas, o que sus extremidades se ven más delgadas, podría ser un indicio. Pero más allá de lo visual, es la pérdida de funcionalidad lo que realmente importa. Si se identifica con alguno de estos síntomas, no se alarme, pero tómeselo en serio. Es el momento de escuchar a su cuerpo y buscar las soluciones que le permitan recuperar esa fuerza y vitalidad que tanto valora. Ahora que hemos hablado de lo que es la sarcopenia, sus riesgos y sus síntomas, es hora de entender por qué ocurre. La causa principal, como ya hemos mencionado, es el propio proceso de envejecimiento. Es natural que con los años nuestro cuerpo cambie, pero la clave está en cómo esos cambios afectan a nuestros músculos. A medida que envejecemos, se produce una disminución progresiva en el número y el tamaño de nuestras fibras musculares, especialmente las de contracción rápida, que son las que nos dan la potencia. Es como si el motor de nuestro coche perdiera cilindros con el tiempo. Pero no es solo una cuestión de desgaste. Hay un factor biológico clave:
la capacidad de nuestros músculos para sintetizar nuevas proteínas. Piense en sus músculos como una pared que se construye y se repara constantemente con ladrillos, las proteínas. Con Nogue. Hemos hablado ya de por qué ocurre, de las señales que nos da el cuerpo y de los riesgos si no actuamos. Pero la buena noticia, el mensaje más importante que quiero transmitirles hoy, es que hay mucho que podemos hacer. No estamos indefensos ante la sarcopenia. Hay soluciones prácticas y accesibles que, combinadas, pueden marcar una diferencia enorme en su fuerza y vitalidad. La primera pieza clave de este puzzle es la nutrición, y no hablo solo de comer más carne o huevos, que ya sabemos son importantes. Hablo de un algo específico que se vuelve crucial con la edad, especialmente después de los 70, para darle a sus músculos el empujón que necesitan para reconstruirse y fortalecerse. Este algo es la proteína de suero de leche, más conocida como whey protein . Sé que quizás el nombre le suene a algo de gimnasio, pero permítame explicarle por qué es tan valiosa para usted. A diferencia de otras proteínas, la whey contiene una cantidad excepcional de un aminoácido llamado leucina. Piense en la leucina como la llave que enciende el motor de sus músculos para que empiecen a repararse y crecer. Con la edad, nuestros músculos se vuelven un poco sordos a esta señal, y necesitan una concentración más alta de leucina para reaccionar eficazmente. La whey por su composición, es ese empujón concentrado que sus músculos están pidiendo. La gran ventaja de la whey protein es su rápida digestión y absorción. Esto significa que esa preciosa leucina llega a sus músculos de forma casi inmediata, justo cuando más la necesitan para iniciar la síntesis proteica. Es como darle a su coche el combustible de la mejor calidad, que se quema de forma eficiente y rápida para obtener la máxima potencia. Añadirla a su dieta es sorprendentemente sencillo. La whey se presenta en polvo, casi sin sabor, y puede mezclarla fácilmente en un batido con frutas, un poco de leche o su bebida vegetal favorita. Es una forma cómoda y eficaz de asegurar que sus músculos reciban la señal y los ladrillos que necesitan para reconstruirse. Pero ojo, la proteína es el combustible, pero no es una píldora mágica que lo arregla todo por sí sola. Para que sus músculos crezcan y se fortalezcan, necesitan un estímulo, un motor, y ese motor es el ejercicio físico. No estoy hablando de levantar pesas gigantes o correr maratones. Me refiero a la actividad física regular y adaptada a sus posibilidades. Caminar a diario, aunque sea un paseo corto pero constante, es fundamental. También lo son los ejercicios de fuerza ligeros, usando su propio peso corporal, bandas elásticas o incluso pequeñas pesas. Estos movimientos son los que dan la señal a sus músculos, para que utilicen esa proteína que usted les está dando. La combinación de una ingesta adecuada de proteínas de alta calidad, como la whey y el ejercicio físico regular, incluso suave, es la fórmula maestra para combatir la sarcopenia. Es como construir una casa, necesita ladrillos de buena calidad, proteínas especialmente con leucina, y necesita obreros que los coloquen bien, el ejercicio. Ambos van de la mano y se potencian mutuamente. Este enfoque no solo le ayudará a recuperar masa y fuerza muscular, sino que también mejorará su equilibrio, su agilidad, y, lo más importante, su confianza en sí mismo para afrontar el día a día sin miedos ni limitaciones. Piense en lo que esto significa para su vida. Significa recuperar esa autonomía que tanto valora. La alegría de jugar con sus nietos sin miedo a cansarse o a caerse, la confianza para hacer la compra sin que las bolsas pesen 1 tonelada, la libertad de cuidar su jardín o de levantarse de la cama por la mañana sin esfuerzo. No es solo una cuestión de músculos grandes, es una cuestión de calidad de vida, de dignidad, de mantener esa independencia que nos permite disfrutar plenamente de cada momento. Es volver a sentir esa chispa, esa vitalidad que le permite vivir la vida que usted quiere. Mi mensaje hoy es un mensaje de esperanza y de acción. Usted tiene el poder de influir positivamente en su fuerza, su vitalidad y su independencia, incluso después de los 70 años. Nunca subestime el potencial de su cuerpo para adaptarse y fortalecerse. El cuerpo humano es una máquina increíblemente resiliente, y con el combustible adecuado y el estímulo correcto, puede sorprenderle con su capacidad de recuperación. No se trata de volver a los 20, sino de optimizar su salud muscular, para que pueda vivir sus años dorados con la máxima plenitud y sin las ataduras de la debilidad. Pero,
Como siempre, hay un paso crucial, antes de hacer cualquier cambio importante en su dieta, o empezar un programa de suplementos o ejercicio. Es fundamental que hable con su médico de cabecera o con un dietista. Ellos son quienes mejor conocen su historial clínico, y podrán discutir el mejor enfoque para su situación específica. Cada cuerpo es único, y lo que funciona para uno, puede necesitar un ajuste para otro. Su médico puede guiarle sobre la dosis adecuada de whey el tipo de ejercicio más seguro y eficaz para usted, y cómo integrarlo en su rutina diaria de la mejor manera. No renuncie nunca a la idea de cuidarse, de cultivar su fuerza interior y exterior. Es una inversión, no solo para sus músculos, sino para su bienestar general, para su estado de ánimo, para su capacidad de seguir disfrutando de las pequeñas y grandes cosas de la vida. Imagínese la satisfacción de sentir que cada día tiene más energía, que las tareas cotidianas se vuelven más fáciles, que puede caminar con más seguridad, y que la preocupación por las caídas se desvanece. Esa sensación de libertad, esa vitalidad recuperada, es lo que le deseo de todo corazón. Así que tome las riendas. Escuche a su cuerpo, pero también dele las herramientas que necesita para prosperar. La sarcopenia no es una condena, es un desafío que podemos enfrentar juntos. Hable con su médico, explore estas soluciones, y empiece hoy mismo a invertir en la calidad de su mañana. Porque su autonomía, su fuerza, y su alegría de vivir, son lo más valioso. Cuídese mucho, y hasta muy pronto para seguir hablando de cómo podemos mantener esa chispa y vivir con la máxima plenitud. Su médico de confianza.